Guillermo Lasso recibió las credenciales como presidente de la República del CNE. En su discurso, cuestionó supuestos acuerdos para lograr gobernabilidad. Por segunda ocasión, la Asamblea Nacional suspendió la sesión en la que debían nombrar las 15 comisiones especializadas. Yacu Pérez anunció su salida definitiva de Pachakutik. Afirmó no querer ser parte de acuerdos con la derecha. Quito con nuevas restricciones a partir del 21 de mayo. Continúan suspendidas las licencias de actividades económicas. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presiona para que el gobierno israelí termine las hostilidades con los palestinos. Sin embargo, los ataques no cesan. Ya son más de 230 muertos. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en su nuevo horario de las 22 horas. Aquí con lo más destacado del día. El juez del caso Sobornos, Walter Macías, solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición del exmandatario Rafael Correa, aclarando que la difusión roja de la Interpol no es indispensable. Se conoce su actual lugar de residencia. El juez Walter Macías, ejecutorio de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, solicitó a la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de cárcel. El juez agrega que para los efectos de solicitud de extradición no constituye requisito indispensable la difusión roja de la Interpol, pues se conoce que la residencia del exmandatario se encuentra en Bélgica desde junio del 2017. Sin embargo, de acuerdo a la Convención de Extradición suscrita entre Ecuador y Bélgica en mayo de 1887, aprobada y puesta en vigencia por el Congreso un año después, especifica que solo si la Interpol da paso a la solicitud y Correa es detenido, se procederá a la extradición. El juez Macías resolvió además que Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y 9 sentenciados más paguen al Estado ecuatoriano, en el término de 5 días, la cantidad de $788.224.17 por cada uno, sumando un total de $14 millones. También Laura Terán debe depositar en el mismo periodo de tiempo la cantidad de $368.632. De incumplir a la orden, se procederá a la ejecución forzosa, informó Paola Castillo. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales al presidente electo Guillermo Lasso y a su vicepresidente Alfredo Borrero. En este contexto, Lasso cuestionó la posible creación de una comisión de la verdad para revisar casos judiciales del correísmo. Al respecto, dijo que eso sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Es el fin del trabajo del Consejo Nacional Electoral CNE en las elecciones generales del 2021, que lo sella con la entrega de credenciales a Guillermo Lasso como presidente y Alfredo Borrero como vicepresidente. En un emotivo discurso, Guillermo Lasso agradeció a su familia presente en el acto por el apoyo entregado. Que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Para sin dar más vueltas, referirse al mandato del correísmo. Durante más de 10 años, muchos ecuatorianos vivimos con miedo al autoritarismo. Nos sentimos agredidos, intimidados y arrinconados. Lasso citó reformas efectuadas en ese tiempo para perennizarse en el poder. Para reelegirse indefinidamente. Nos hablaron de quedarse por décadas. Cuestionando acuerdos que le habían ofrecido con el pretexto de la gobernabilidad. Un trueque de votos para obtener beneficios judiciales sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Abriendo los brazos para recibir a todos los sectores políticos.
Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya permitido que se produzcan excesos, pues que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Informó Héctor Romero. Yacu Pérez se retira del movimiento Pachacutic tras considerar que las negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional no son transparentes. Apoyo popular. Entre sentimientos encontrados, el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, anunció que se retira del partido Pachacutic, movimiento político que auspició su campaña electoral. Me retiro de Pachacutic, me retiro, vuelvo a la resistencia pacífica, vuelvo a mi estudio jurídico. La salida de Yacu Pérez se da tras el acuerdo que estableció Pachacutic con el movimiento oficialista para alcanzar la presidencia de la Asamblea. Siento incluso alegría por Guadalupe Llori, que una mujer haya llegado al Parlamento Nacional a dirigir. Se merece, es legítimo. Solo que no estoy de acuerdo en cómo se llega, porque no se ha transparentado los acuerdos. Ante esto, el coordinador de la bancada de Pachacutic en el Legislativo, Rafael Lucero, respondió lo siguiente. No existe alianza con el movimiento Creo. Existe un acuerdo legislativo para poder elegir las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero Yacu insiste en cuáles son las negociaciones. No creo que el partido de gobierno haya apoyado la presidencia de la Asamblea a cambio de nada. No existe ningún acuerdo tras la mesa, no claudicamos para nada a nuestros principios. Segundo, no estamos de acuerdo con la privatización del Estado. Tercero, no estamos de acuerdo con la explotación minera. Pachacutic respeta la decisión que ha tomado Yacu Pérez, pero no la comparte. Estos pronunciamientos se dan en medio de negociaciones en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. El proceso de delegación de comisiones a los asambleístas continúa estancado. La falta de acuerdos y votos impide que el legislativo avance. El Partido Social Cristiano trabaja en una opción B. En la Asamblea Nacional existen conflictos de poder que no permiten que las sesiones avancen. El movimiento oficialista Creo busca mantener una mayoría en el Parlamento con la delegación de las comisiones. Y lo que nosotros queremos como movimiento Creo, como el bloque BAN, que es el bloque de acuerdo nacional, y creo que todos los bloques lo que quieren es tener participación en estas comisiones. Pero la pugna, a decir de Pachacutic, se da por decidir quién dirige estas comisiones. Aquí lo que está de por medio es quizá el legítimo interés de presidir las comisiones. Hablemos claro, no hay otra cosa más de por medio. La actual mayoría de la Asamblea Nacional está conformada por Creo, Independientes, Pachacutic e Izquierda Democrática, pero esta alianza no tendría los votos suficientes para poner a sus representantes en las presidencias de cada comisión. Evidentemente se han dado cuenta ya de que necesitan de los votos de todas las bancadas para lograr gobernabilidad. Se han dado cuenta que si uno o dos votos se voltean, no se va a poder concretar lo que tenían acordado. Ante la demora en las decisiones por parte de la alianza mayoritaria de la Asamblea Nacional, respaldada por el movimiento oficialista, el Partido Social Cristiano asegura tener un plan B. Hay asambleístas que están inconformes, hay bancadas que se están desgranando justamente, y estamos aquí para proponer algo que realmente sea viable y que cuente con la mayor cantidad de consensos. Algo a lo que el bloque correísta Unión por la Esperanza no se niega. No conocemos todavía a profundidad, pero si hay una tercera vía, nosotros no nos cerramos a conversar.
Entiéndase, somos la primera fuerza política del país. El plazo máximo para que culmine la sesión inaugural es este sábado. Sin embargo, se debe alistar todo en el Parlamento para el cambio de mando de este 24 de mayo, informó Valeria Navarro. En Quito, desde el 21 de mayo se aplicarán nuevas medidas con el fin del estado de excepción. Se mantiene la suspensión temporal de las licencias para actividades económicas para bares, discotecas y gimnasios, mientras que médicos piden que se aplique la ley seca durante el feriado. Las nuevas medidas adoptadas por el municipio de Quito entrarán en vigencia a partir del 21 de mayo. Según el alcalde Jorge Yunda, no es momento de bajar la guardia cuando la situación sanitaria de la ciudad aún es compleja. Nos hemos visto obligados a seguir tomando ciertas medidas de restricción. En algo ha bajado la ocupación de las camas hospitalarias y de la demanda de UCIs, pero no se ha solucionado en completo. Desde este viernes se retoma en Quito el plan Hoy No Circula. La restricción es de 4 placas por día y los fines de semana y feriados es libre la circulación. En los centros comerciales se mantiene el aforo mínimo, mientras que en el transporte público el aforo permitido es del 50%. Bueno, el 30% estamos nosotros pidiendo a los patios de comida, los aforos se mantienen, en el transporte público también estamos incentivando los controles. Además, siguen suspendidas las licencias únicas para el ejercicio de actividades económicas, tales como bares, discotecas, ahora lamentablemente también temas como de gimnasios, pero esperamos que se sigan reactivando, esperando unos días que el sistema sanitario en Quito pueda estar un poco más holgado. Para el gremio de médicos de Pichincha, las medidas del municipio no son suficientes para contener la pandemia, por ello proponen lo siguiente. Estamos a las puertas de un feriado, hay que hacer una ley seca de 24 horas, evitar sitios donde puede existir aglomeración de personas, lugares turísticos, etc. Por otra parte, el sector turístico espera tener apertura para poder reactivarse. Critican que no han sido convocados para las mesas del COE cantonal. No se puede planificar ni hacer absolutamente nada, por lo tanto, pedimos que esto sea revisado. Y Quito tiene mucho que seguir perdiendo si no funcionamos estratégicamente, especialmente en la actividad turística. Informó Priscila Cadena. El COE cantonal de Guayaquil estableció 3 niveles de alerta de acuerdo a los índices epidemiológicos y mantendrá la restricción de la circulación vehicular, pero a partir de las 22 horas. Hoteles y salones podrán incrementar su aforo al 50% si los eventos son al aire libre. El vicealcalde Josué Sánchez afirmó que si las cifras siguen reduciéndose, la ciudad pasará al nivel 1 en 2 semanas. Desde las 0 horas de este viernes, Guayaquil no solo tendrá nuevas medidas, sino 3 niveles de alerta. La disposición principal es la ampliación del horario para la circulación vehicular. Particular de la siguiente manera, en alerta nivel 2, desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente, con las excepciones que ustedes ya conocen. Según las autoridades, con la disminución de un 10% en la ocupación de camas UCI y 16 muertes diarias, Guayaquil pasó de la alerta 3 a 2. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarques, gasolineras y locales autorizados de distribución en alerta nivel 2 hasta las 22 horas. Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso. 3. Regulación de aforo en restaurantes, gimnasios y centros comerciales, incluyendo sus patios de comida, en alerta 2 al 50%. 30% de aforo y un máximo de 6 horas en velorios. Siguen prohibidos en casos COVID confirmados. 30% en hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones que organicen eventos sociales y corporativos. Podrán aumentar un 20% si son espacios abiertos. Apertura de canchas para uso recreativo, sin público. Si esta cifra se mantiene, la aspiración del COE cantonal es que en 2 semanas Guayaquil baje a la alerta 1. El vicealcalde explicó que esto solo se concretará si la ocupación de las camas UCI es inferior al 80% y las muertes a no más de 10 diarias. Que aumenta el aforo en un 75%
que elimina la restricción vehicular y que da la posibilidad para que dentro de salones de eventos y hoteles se puedan realizar reuniones hasta las 2 de la mañana. La idea, afirman, es que un año después Guayaquil vuelva al estatus de junio, cuando no hubo muertes durante algunas semanas. Informó Jorge Escobar. Cerca de 30.000 personas han sido inoculadas en el punto de vacunación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde de manera coordinada apoyan el proceso del Ministerio de Salud, uniformados y miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana. Datos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, conocida como ESPE, señalan que en este punto de inoculación, en promedio vacunan por día entre 1.000 a 1.500 personas. Adultos mayores a los 65 años, personas con discapacidad y personal considerado de primera línea son agendados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en muchas ocasiones hay cabida para aquellos que pertenecen a la fase 1, pero no están en listas. Se coordina con el Ministerio de Salud Pública para que llamen a las listas de pacientes que tienen los centros de salud de las áreas para poder completar el volumen de vacunas diario. El proceso de vacunación que lleva a cabo la ESPE incluye un servicio de asistencia para personas cuyas condiciones físicas o económicas no les permiten llegar por sus propios medios. Sobre todo estamos aplicando a personas de la tercera edad que viven en sectores sumamente vulnerables, en zonas rurales y que no pueden movilizarse. Y de esa manera nosotros movilizamos nuestras unidades hacia el punto y aquí hacemos el proceso de vacunación. Las marcas de las vacunas que llegan están sujetas a la disponibilidad gubernamental. Hasta el momento, ningún vacunado ha presentado reacciones a las dosis. El ser humano que recibe la vacuna puede compartir más momentos felices con su familia. Esa es la opción. La asistencia incluye el control de los signos vitales y, de ser el caso, un seguimiento para comprobar que la persona es apta para ser vacunada. Hay algunos que se descompensan, sus signos vitales se alteran, es decir, la presión alta, la glucosa alta, y entonces se les valora y están altísimos. Se les pregunta qué les pasa y están emocionados, estresados, con la incertidumbre de qué pasará, y nos toca llevarles nuevamente a la sala de descanso, de recuperación. Es importante recordar que la ESPE atiende a las personas que son remitidas por el Ministerio de Salud, por lo cual es necesario al llegar presentar la confirmación de la cita. Informó Sofía Vintimilla. La provincia de Santa Elena abre sus playas después del confinamiento. El COE cantonal de los gobiernos que conforman la provincia resolvieron adoptar en su mayoría las mismas medidas que estaban establecidas antes del estado de excepción. Los balnearios en el cantón Santa Elena estarán abiertos desde las 8 hasta las 18 horas. En la provincia de Santa Elena, los gobiernos cantonales acogerán el pedido del presidente del COE nacional, haciéndose cargo de las medidas de restricción después del confinamiento que culmina este 20 de mayo. En el cantón Santa Elena, el burgomaestre señaló que las playas volverán a abrirse al turismo con el horario que estaba establecido antes del estado de excepción. Se mantengan las restricciones que teníamos antes del último confinamiento decretado por el gobierno, es decir, playas entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, los restaurantes a un aforo del 50%, los horarios normales de atención en el sector comercial, en el sector turístico, es decir, todo de acuerdo a como estaba antes del último confinamiento. Por su parte, el alcalde del cantón La Libertad manifestó que seguirán con el control en bares y discotecas, además del aforo que tendrán los parques y centros comerciales. Los centros comerciales máximo podrán tener un aforo del 50%, los restaurantes también el 50%, las salas de evento igual de la misma forma, los espacios deportivos, los cerrados a un 30% y los lugares abiertos solamente con los entrenadores y los deportistas. En el tema de bares clandestinos hemos clausurado bares que incluso se menciona que históricamente nadie los tocaba porque tenían su compadrazgo, que tenían de pronto afinidad con ciertas autoridades, pues nosotros hemos puesto mano dura en ese sentido y los hemos cerrado realmente. Se pudo conocer extraoficialmente que en el cantón Salinas se tenía previsto la reunión virtual del COE en horas de la tarde. Es así como la península abre sus playas tomando en cuenta las debidas precauciones para evitar que nuevamente se incremente el número de contagios por el COVID-19. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Más adelante, el abandono de mascotas se incrementó en 90% en la ciudad de Quito desde el inicio de la pandemia. Esta impactante noticia al regresar.
Un día tuvieron un hogar, un nombre, una familia que prometió cuidarlos y quererlos hasta el fin de los tiempos. Y de pronto, en un repentino fin del mundo, todo se desvaneció. Estas mascotas quedaron solas, sufriendo la indiferencia y la crueldad de las calles. Un día tuvieron un hogar, un nombre, una familia que prometió cuidarlos y quererlos hasta el fin de los tiempos. Y de pronto, en un repentino fin del mundo, todo se desvaneció. Estas mascotas quedaron solas, sufriendo la indiferencia y la crueldad de las calles. Esto más adelante. Ahora les contamos que las continuas lluvias que se registran en el interior selvático de Pastaza provocaron el desbordamiento de 3 ríos ubicados en los extremos oriental, frontera con el Perú, y nororiental de la provincia, dejando como saldo la pérdida de decenas de hectáreas de cultivos que utilizan los habitantes para la selva para la alimentación de sus familias. Y las consecuencias de la temporada invernal no tardan en incrementarse en Pastaza. 3 ríos que se suman al Conambo, que creció el fin de semana, incrementaron sus caudales. Sus aguas se salieron de sus cauces e inundaron comunidades ribereñas que son habitadas por nativos de la selva. En la cuenca del río Pindoyacu son 5 poblados los afectados con la pérdida de sus cultivos tradicionales. Tenemos 5 comunidades afectadas, alrededor de unas 30 familias que han sido afectadas. Chacras afectadas y también animales menores especies que domésticos de la misma socio. La comunidad guaorani de Bameno, en el nororiente de la provincia, límite con Orellana, fue afectada por el desbordamiento del río Cononaco. Igual fueron sus cultivos los que se perdieron por el anegamiento. Con la mayoría de las familias mantienen sus chacras en los filos de los ríos, es por esto que al desbordarse los ríos tenemos afectaciones en los cultivos, que es un medio de alimentación. El otro río que creció fue el Curaray y 7 poblaciones de su cuenca baja sufrieron los estragos en sus plantaciones que tienen en sus riberas. No tenemos el reporte de personas heridas, fallecidas o desaparecidas a causa del desbordamiento de los ríos. Ahora se programa el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas, que consiste en kits de alimentos. Informó Edwin Fernández. Recorremos el país. En Quevedo, provincia de Los Ríos, una menor de 4 años murió en un hecho confuso que dejó como resultado a 2 de sus familiares detenidos por el presunto delito de violación con muerte. En la parroquia El Guayacán en Quevedo fue velado el cuerpo de la pequeña Joana de 4 años que presuntamente cayó a un pozo séptico en casa de su abuela en la cooperativa 20 de febrero, donde vivía con ella, su conviviente y un tío. Con la necropsia se confirmó que la menor no murió producto de la caída. Tenemos que la causa de muerte es otro tipo, que es una asfixia mecánica, por lo que, al ser considerado esto ya un homicidio, se procede acorde a lo que estipula la ley y a la aprehensión de las personas que estaban en custodia de la niña. Con estos resultados, la Policía Especializada en Niños ejecutó el operativo Impacto 357, logrando la detención de 3 personas del círculo familiar de la niña, aquellos que debían cuidar de ella y de su integridad. Y conjuntamente la niña jugaba en otro lugar y la lanzaron y a la estrangularon. Este tipo de hechos efectivamente llama la atención porque es la niña indefensa que debe estar bajo el cuidado y protección de los adultos, y en este caso la niña, como nos da resultado el protocolo, fue abusada sexualmente y fue víctima de un homicidio. En la audiencia de flagrancia por el delito de violación con resultado de muerte quedaron detenidos los 2 hombres. La abuela quedó en libertad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 2 ciudadanos colombianos fueron asesinados en un paso informal, aparentemente por disputa de territorio en el tráfico de migrantes. Los causantes del homicidio habrían huido a nuestro país. 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana transitaban por una de las trochas con dirección a Ecuador cuando fueron atacados presuntamente por 3 individuos venezolanos. Después de un cruce de balas, una de las personas murió al instante, mientras que su acompañante falleció en una casa de salud de la ciudad de Ipiales. Se investiga qué relación tenían entre ellos y por qué se suscitó el hecho violento que dejó 2 víctimas mortales. Este suceso está siendo investigado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se produjeron los hechos. De acuerdo a las primeras investigaciones, se determinaría que los colombianos iban a cometer un asalto y fueron persuadidos con armas letales por parte de los venezolanos. Sin embargo, todo al momento es materia de investigación. Todo eso está relacionado realmente a las investigaciones que realiza el CTI, por lo tanto vamos a esperar qué más puede determinar estas investigaciones. De acuerdo a las versiones de quienes presenciaron el hecho, los 3 extranjeros habrían huido hasta este país. Sin embargo, el comandante de policía de la provincia del Carchi afirmó que lamentablemente no existe una comunicación directa con sus similares de Ipiales, lo que no permite que haya coordinación para neutralizar este tipo de delitos. Si pasa alguna situación en el otro lado, nuestros padres no nos alertan a nosotros, o sea, no nos llaman, no nos dicen, vea, estamos en esta situación, vengan para acá o colaboremos. Los controles por parte de los uniformados en los sectores fronterizos se han incrementado más debido al paso de los migrantes. De acuerdo al análisis policial, este tipo de hechos se dan en el lado colombiano. Serían por la supuesta disputa de territorio por el tráfico de personas. No se han presentado actos de violencia en nuestro territorio, es lo que estamos nosotros justamente impidiendo que pase eso. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. En el sector de la lucha de los pobres al sur de Quito, varias personas ingresaron a una vivienda, atacaron a sus ocupantes y rompieron los ventanales. Por este caso, la policía informó que hay 2 personas detenidas. No se descarta una disputa de territorio. Los vecinos por el sector prefieren decir que no están enterados, aunque a voz baja comentaban lo sucedido. Son contados los que se atreven a denunciar que el barrio se ha vuelto un territorio donde la droga camina por las calles. Lo sucedido horas atrás, donde una familia fue atacada por un grupo de personas, tendría aparentemente relación con esta problemática. Siempre pasa lo mismo, peleas. O sea, parece que venden ahí la dura. La droga, la droga ya, claro. Producto del ataque se evidencia destrozos en las ventanas de la vivienda. Una persona fue agredida en la cabeza y su brazo. Ahí está la mano, vea cómo le hicieron. Esta es la casa ahí. Ellos se vinieron ahora a meterse otra vez a robarnos. Además, una infante de 3 meses también habría sido alcanzada por los vidrios a la altura de la cabeza. Juntas de cuentas, en serio, juntas de cuentas. Luego del incidente, al parecer, el miedo y el susto obligó a la familia que vivía arrendada a desalojar. Un familiar del propietario indicó que se fueron. ¿A dónde? Nadie sabe. La policía respondió al llamado de auxilio. Tras conversar con los afectados, logró la captura de 2 de los sospechosos de haber participado en la agresión. Los detenidos de 60 y 25 años respectivamente cuentan con varios antecedentes, entre ellos tráfico de sustancias psicotrópicas. Y se llega a conocer que unos 4 ciudadanos habían ingresado a un inmueble y habían proporcionado unas heridas a las personas que están al interior. El comandante del distrito Eloy Alfaro, coronel Enrique Bautista, indicó que equipos especiales de la policía investigan el caso, aunque no descartó ni confirmó que la agresión aparentemente respondería a una disputa de territorio por venta de droga. De acuerdo a la georreferenciación del delito, se ubica a las unidades policiales en cada circuito, se ubica donde existe la mayor cantidad de denuncias o eventos. Faltan que aparezcan 2 de los presuntos agresores para saber qué mismo pasó en la casa esquinera de la calle 21 de agosto y ese 27D. En Quito informó Iván Casamen. En varios operativos, personal del Servicio Preventivo del Distrito de La Delicia logró el decomiso de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en Quitumbe, agentes policiales decomisaron 10 kilos de marihuana. En esta oportunidad, la experiencia de los uniformados permitió revisar a los ocupantes de un auto estacionado a un costado de la vía en el sector de Cotocollao. En el interior, 2 personas. Los policías ubicaron en un espacio tipo caleta un arma de fuego y 2 alimentadoras que los amigos no lograron justificar su tenencia, así como su procedencia. De igual manera, herramientas tales como desarmadores, playos, y por lo que presumimos nosotros que se dedicarían a robo de domicilios o a robo de autopartes de vehículos. Pero no era todo. En una funda escondían varios gramos de una sustancia verdosa que luego de la prueba de campo dio positivo para marihuana. Por la cantidad encontrada, aparentemente también se dedicaban al microtráfico. En estos 2 procedimientos se sacó del aire a personas que se dedicaban a cometer ilícitos.
En otro caso, en el sector de Pomasqui, por alerta de un botón de seguridad, pararon la marcha de un vehículo. Al realizarle el registro, encontraron bajo el asiento un arma de fuego. Por tratarse de un delito flagrante, los 2 ocupantes fueron detenidos y puestos a órdenes de autoridad judicial. Nos ayudamos mucho de los chats comunitarios, la información que nos da la comunidad a través de estos chats, que son muy importantes, ya que nos dan características de vehículos sospechosos, características de personas sospechosas. Mientras en el sector de Quitumbe, al sur de Quito, trabajos de agentes antinarcóticos permitieron identificar a un ciudadano que caminaba con 10 bloques de marihuana. El peso de la droga alcanzó los 5 kilos, equivalente a 10.000 dosis. Nosotros actuamos como policía preventiva, llegamos hasta la detención. Se la presenta a autoridad competente, en este caso Fiscalía. En Quito informó Iván Casamen. 9 personas fueron detenidas en Manabí por tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización, entre ellos 2 policías en servicio activo. Los involucrados tendrían nexos con la banda Los Choneros. La madrugada de este martes 18 de mayo, tras varios allanamientos en la provincia de Manabí, la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que se dedicaba al tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de activos. Se tiene información que esta organización tendría nexos con la organización delictual llamado Los Choneros. Fueron 3 meses de investigación, son 9 los involucrados, entre ellos una mujer, 2 personas que habrían participado desde la cárcel, incluso 2 policías en servicio activo quienes formaban parte del eje investigativo y preventivo. Ellos habrían estado brindando información reservada a la organización delictiva. Dentro de los indicios tenemos un arma de fuego, 20 terminales móviles, una radio handy, 2 computadoras, 27 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 2 vehículos, una motocicleta y una caja fuerte. Los trabajos forman parte de una operación policial desarrollada en la provincia de Manabí, en respuesta al incremento delictivo en esa localidad. Mientras tanto, en horas de la noche, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por este caso, donde los aprehendidos fueron acusados por el delito de tráfico interno de estupefacientes, que implicaría una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. 2 señores policías van a la ciudad de Quito y los otros 2 están ya detenidos porque uno está en Guayaquil y otro está aquí en El Rodeo. Sí, quedó libre una señora y otro señor, está con medidas alternativas que tienen que presentarse y no poder salir del país. En el caso de mi defendido es inocente, vamos a ratificar en el interín de esta etapa procesal que él es inocente. Informó Celeste Dueñas. Como lo anunciamos, el abandono de mascotas se incrementó en 90% en la ciudad de Quito desde el inicio de la pandemia. Autoridades y animalistas ven con preocupación esta cifra que no ha podido ser controlada. En la siguiente nota les contamos más detalles de esta desgarradora problemática social. Un día tuvieron un hogar, un nombre, una familia que prometió cuidarlos y quererlos hasta el fin de los tiempos. Y de pronto, en un repentino fin del mundo, todo se desvaneció. Estas mascotas quedaron solas, sufriendo la indiferencia y la crueldad de las calles. La perrita avanzó a dar a luz a sus 5 perritos, a cogerlos y verles ensangrentada. La perrita estaba ya sin conciencia, o sea, en las últimas. Los dueños nos vinieron a pedir la perrita porque eran de ellos, pero lo que a mí me supieron decir es que no era dejarle a la perrita muerta ahí, que no les importaba. Lo único que querían eran los perritos para poderlos vender. Entonces, que una persona te diga eso... En Quito, desde el inicio de la pandemia, el abandono de mascotas creció en un 90%. Esto implica que cada día 10 perros son desechados, cual si fueran objetos. Existen 100.000 animales de compañía que nacen, crecen, viven y mueren en calle, o animales que son considerados abandonados. Valeria Saúd emprendió en un proyecto de asistencia a animales en condición de calle. Ella afirma que desde el inicio de las restricciones por el COVID-19 ha tenido que incrementar esfuerzos para acoger a nuevos huéspedes. Hemos recibido llamadas, ya le digo, unas 20 diarias. La mayoría de refugios privados están saturados de perros.
Expertos en fauna urbana sostienen que las causas del abandono son fundamentalmente económicas. Sin embargo, están seguros que las carencias no justifican el maltrato animal. Porque no hay ingreso económico de las familias que tenían a los perritos, porque vean, no los abandonan no solo a los mestizos, sino a los de raza, o sea, a todos los perritos corren la misma suerte. A decir de Valeria y Lucía, la indiferencia es un pecado, porque no se puede ocultar aquellos rostros de dolor ni esas patitas lastimadas de tanto caminar hacia ningún lado. En Quito informó Álvaro Terán. Gracias amigos por acompañarnos en nuestro nuevo horario. Gracias por su cariño y sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.